Estimado estudiante, saludos cordiales. Siguiendo con su preparación académica, por este medio se le ha preparado una guía de trabajo para ir acumulando zona de 40 puntos. Al final de cada sesión se realizará una evaluación de 10 puntos. Veamos el contenido de la guía de estudio. En primer lugar está el encabezado con los datos generales del establecimiento Ineboy Abraham Lincoln. Sigue el área que es Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad. Grado, primero básico. Sección, escriba la sección donde pertenece. Sigue el nombre o los nombres de los docentes. Subraye el nombre de su profesora. Estudiante, escriba su nombre completo. Después viene el tema, la cultura maya. Instrucciones, sigue instrucciones, en donde le indica el primer ejercicio a realizar de los conocimientos previos. ¿Qué quiere decir conocimientos previos? Lo que usted ya sabe del tema, en este caso de la cultura maya. Se le hace 3 preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué conoce de la cultura maya? Debe responder esta pregunta en hojas. Número 2, ¿practica usted algunas actividades que han venido de los mayas? Diga sí o no. Y si practica alguna de las actividades, escriba cuáles son las diferentes actividades. Seguimos con los nuevos conocimientos. Lo que usted no sabe de los mayas, y en esta ocasión va a aprender más de ellos. En esta parte se proporciona un pequeño documento en donde usted va a leer una y otra vez. En la segunda lectura vaya subrayando lo más importante para que se le facilite realizar sus actividades. Más adelante hablaré un poco de la cultura maya. Continuando con la explicación de la guía, nos toca lo que es ejercitación, actividades de aprendizaje del estudiante. En primer lugar, se le pide realizar un mapa mental. Se le presenta un ejemplo de un mapa mental en donde se coloca el tema principal en medio y alrededor se pone todas las características. La segunda actividad a realizar es un cuadro sinóptico sobre los períodos de la civilización maya. Se le presenta también un modelo. Aquí tenemos un ejemplo del cuadro sinóptico. En primer lugar va la idea general. Después van las ideas principales. Y por último, las complementarias. La tercera actividad, elaboración de un cuestionario de 15 preguntas con sus respuestas, utilizando 2 colores de lapicero, azul, rojo o negro, rojo. Tenemos acá entonces el material de evaluación de cada una de las actividades a realizar. El ejercicio número 1 es un mapa mental sobre la cultura maya. ¿Cuáles son los aspectos a calificar? El primer aspecto es aborda tema de análisis, 3 puntos. Las ideas principales que escribe se relaciona con el tema, 3 puntos. Número 3, ordena las ideas, 4 puntos. El segundo trabajo es de un cuadro sinóptico. Número 1, ¿qué es lo que se va a calificar? Ideas principales. Número 2,
manejo de secuencia de cada contenido. Número 3, concepto se relaciona con el tema. Cada aspecto es de 5 puntos, que da un total de 15. El tercer trabajo es un cuestionario de 15 preguntas. ¿Qué es lo que se va a calificar? Redacción de preguntas claras y precisas, 5 puntos. Respuestas correctas de acuerdo a preguntas, 5 puntos. 3. Utilización del lenguaje adecuado, 5 puntos, que da un total de 15 puntos. Esos serían los 3 diferentes ejercicios a realizar. Vamos a hablar sobre la cultura maya, que se divide en 3 importantes periodos. Preclásico, desde el 2000 AC a 250 DC. En este periodo se produjo el primer florecimiento cultural de los mayas. También se le llamó preclásico tardío. En ese periodo tuvieron el primer colapso. Las ciudades fueron abandonadas por causas que se desconocen. Clásico va del 250 a 900 DC, en el cual ocurre un renacimiento considerable de la cultura maya. Pero durante ese periodo se produjo grandes y sangrientas guerras que produjeron a un nuevo colapso político y abandono de ciudades. Posclásico, el que va de 950 a 1539 DC. En este tiempo los mayas perduraron vestigios de la cultura maya en ciudades ubicadas en territorios elevados, cuya organización en diversos estados mayas obedeció a un consejo de reyes y reinos cuya pugna interna los dejó debilitados para la llegada de los colonos españoles. Organización sociopolítica de los mayas. No fueron sistema política central. Su gobierno consistía en variantes de una monarquía teocrática. Según ellos, el rey era impuesto por voluntad divina. Los mayas se sostenían en base a la fuerza militar. Los mayas se dividían entre el élite dominante y la masa de los plebeyos. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los estados mayas permitió el surgimiento de clases económicas y políticas más complejas, que distinguió a sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos y funcionarios del resto del campesinado y la servidumbre a los esclavos. La economía de los mayas se sustentaba en la agricultura como maíz, añil, cacao, aguacate, agave, y tenían patos, pavos y abejas en sus jardines. Religión. Eran politeístas. Tenían muchos dioses. Incluían a dioses representantes de las fuerzas naturales, animales, vegetales, fenómenos celestes y seres humanos. Recreación de los mayas. Usaban las canchas de juego a la pelota. Los jugadores eran prisioneros de guerra. Si perdían, eran decapitados, y si ganaban, los sacrificaban y los ofrecían a los dioses. Los inventos y descubrimientos importantes de los mayas. El calendario. Desarrollaron un calendario de 260 días y más adelante desarrollaron un calendario siguiendo el año solar, contando de 365 días. Numeración maya. Inventaron un sistema de numeración vigesimal, un sistema de conteo donde los números eran representados por un punto, una barra y un símbolo especial parecido a una concha, para el cero que se utiliza para el sistema calendario. La escritura. Crearon el sistema de escritura más completo de la América precolombina. Los mayas solían escribir en vasijas, murales y estelas.
Arquitectura. Los templos ocupaban un lugar preferencial en la urbe maya. Las ciudades mayas varían considerablemente en su arquitectura, si bien poseían características semejantes. Cada estilo dependía de los materiales disponibles. Las casas de los plebeyos se hacían con material más blando. Astronomía. Alcanzaron un mayor grado de desarrollo astronómico y científico, logrando la perfección de un sistema de calendario exacto para la medición del ciclo solar y el ciclo lunar. Los mayas se establecieron en el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bien, joven señorita, hemos terminado con el tema de la cultura maya. Les habló la profesora Alicia Méndez.